La primera vez que vi a Lyra Valerius en la sala de entrenamiento del Instituto Militar Estelar, me reí. Literalmente me eché a reír a carcajadas frente a toda mi unidad. Gran error. Medía apenas 1,50 m, pesaría unos 40 kilos si contaba sus botas, con esos enormes ojos verdes que la hacían parecer una niña perdida que alguien había enviado accidentalmente al Instituto Militar Estelar en lugar de a un campamento de verano. Su uniforme le quedaba holgado. Sus manos parecían demasiado delicadas para sostener algo más peligroso que una cuchara. Y cuando el comandante Brax pronunció su nombre durante el pase de lista, emitió una respuesta tan tenue que la mitad de los cadetes ni siquiera la oyeron. Le di un codazo a mi compañero de litera, Groll, un crullano cuya especie se enorgullecía de ser la más feroz guerrera en 3 sectores. «Esa humana», susurré. «¿Eso es lo que sobrevivió a los exámenes de admisión?» Parece que se rompería con una brisa ligera. Groll gruñó en señal de acuerdo, sus colmillos chocaban en señal de diversión. Los humanos envían a sus débiles a morir primero, probablemente. Un ritual cultural. Observamos cómo Lyra se arrastraba a su posición asignada, tropezando ligeramente con sus propios pies. Varios otros cadetes se rieron. Incluso el comandante Brax, un curtido veterano Beltari con cicatrices que cubrían el 70% de su exoesqueleto, pareció suspirar de decepción. Atención, la voz de Brax resonó por toda la sala de entrenamiento. Hoy comenzamos la evaluación de combate. Armas blancas. Se enfrentarán a oponentes seleccionados por el algoritmo de combate. No hay reglas excepto la supervivencia. No hay misericordia excepto la que se ganen. Comiencen. El algoritmo me emparejó con un cadete azafrán llamado Rix, que tenía buena forma, pero telegrafiaba sus golpes como si estuviera enviando invitaciones formales. Lo desarmé en 40 segundos. Al otro lado de la sala, Groll demolió a su oponente en aún menos tiempo. Éramos buenos. Lo sabíamos. El instituto lo sabía. Entonces el nombre de Lyra apareció en el tablero de asignaciones, emparejada contra Zarkon. Oh, eso era simplemente cruel. Zarkon medía 2,10 metros, pesaría unos 130 kilos de puro músculo gorgiano, y había matado personalmente a una bestia devoradora con sus propias manos en su mundo natal por diversión un fin de semana. Coleccionaba cuchillos como algunas especies coleccionan sellos, y los rumores decían que se había afilado los dientes específicamente para morder armaduras de combate durante el cuerpo a cuerpo. Le dieron a esta pequeña humana a Zarkon. Las apuestas comenzaron inmediatamente. La mayoría de los cadetes apostaron a que no duraría 15 segundos. Algunas almas generosas le dieron 30. Nadie, y quiero decir nadie, apostó por Lyra. Los dos combatientes entraron en el círculo de combate. Protocolo estándar, armas estándar, 2 cuchillos de combate idénticos de 30 centímetros con filos romos para propósitos de entrenamiento. Los sensores registrarían los golpes letales sin derramar sangre por todo el bonito y limpio suelo. Zarkon sonrió, mostrando todos esos dientes limados. Intenta no llorar, pequeña humana. Terminará rápidamente. Lyra simplemente lo miró con esos grandes ojos y no dijo nada. El claxon de inicio sonó. Zarkon cargó como un transporte de carga. Cuchilló levantado en alto para un devastador golpe descendente que habría acabado con el 90% de los oponentes justo ahí. Patrón de asalto gorgiano estándar. Todo poder e intimidación y fuerza abrumadora. Lyra se movió. Excepto que no solo se movió, sino que fluyó. En un momento ocupaba el espacio directamente en el camino de Zarkon. Al siguiente, de alguna manera se había deslizado de lado y ligeramente hacia adelante en un movimiento tan suave que parecía ensayado. Excepto que no podía serlo, porque Zarkon todavía estaba ajustando su trayectoria cuando la mano del cuchillo de Lyra se volvió un borrón. La primera alarma del sensor sonó. Golpe crítico registrado. Garganta cortada. Toda la sala de entrenamiento quedó en silencio. Zarkon tropezó, confundido, su mano subiendo a su cuello donde la pintura del sensor marcaba exactamente por donde había pasado la hoja de Lyra. Su propio cuchillo colgaba inútilmente en el aire, todavía posicionado para ese masivo golpe descendente que no había golpeado más que el espacio vacío. De nuevo, dijo el comandante Brax, su voz plana con incredulidad o curiosidad. Reiniciaron. Zarkon parecía menos divertido ahora, más concentrado. El claxon sonó.
Esta vez Zarkon intentó un enfoque diferente, una técnica gorgiana llamada la mordaza aplastante, donde usabas tu tamaño superior y alcance para atrapar oponentes en espacios cerrados, luego los abrumabas con golpes brutales y poderosos de los que no podían escapar. Estrategia inteligente contra un oponente más pequeño. Debería haber funcionado. Zarkon se lanzó hacia adelante, intentando agarrar a Lyra con su mano libre mientras apuñalaba con la mano del cuchillo. Era un movimiento que le había visto practicar 100 veces. Era efectivo. Era letal. Lyra se dejó caer. No como caerse, sino como si de repente hubiera decidido que la gravedad necesitaba atención inmediata. Bajó tanto que su rodilla casi tocó el suelo y la mano de Zarkon pasó por el aire vacío sobre su cabeza. Luego, antes de que Zarkon pudiera ajustarse, la hoja de Lyra subió en un arco ascendente que debería haber sido físicamente imposible dada su posición y el ángulo y la biomecánica básica. 2 alarmas de sensor esta vez, arteria femoral y riñón. Ambos golpes fatales. Zarkon realmente retrocedió, mirando su muslo y su costado donde la pintura del sensor brillaba acusadoramente. ¿Cómo? Eso no es posible. La palanca sola. De nuevo, ordenó Brax. Fueron 17 asaltos. 17, en cada uno de ellos, Lyra ganó. No por poco, no por suerte o casualidad o error del oponente. Ganó de manera decisiva, eficiente, casi casual. Zarkon intentó todas las técnicas de su considerable arsenal, golpes de poder, combinaciones de velocidad, fintas y reversiones, intentos de agarre, contraataques defensivos. Nada funcionó. Lyra se movía como el agua, como el humo, como algo que existía entre los espacios donde ocurrían los ataques. Nunca bloqueaba si podía evadir. Nunca evadía lejos si un pequeño movimiento era suficiente. Y su cuchillo, esa hoja de entrenamiento de emisión estándar, encontraba objetivos fatales con tal precisión que los sensores de combate comenzaron a leer mensajes de error porque los mismos signos vitales seguían siendo golpeados una y otra vez. Para el asalto 12, cada cadete en la sala había detenido su propio entrenamiento para mirar. Para el asalto 15, varios instructores se habían acercado de otras secciones. Para el asalto 17, Zarkon respiraba tan fuerte que apenas podía mantenerse en pie. Y Lyra parecía que acababa de terminar un ligero calentamiento. Suficiente, dijo finalmente Brax. Cadete Valerius, quédese. Todos los demás, despedidos. Salimos lentamente, a regañadientes, todos los ojos puestos en la pequeña humana que permanecía tranquilamente en el círculo de combate mientras Zarkon cojeaba hacia la estación médica, con una expresión como si le acabaran de explicar que toda su comprensión de la física era fundamentalmente errónea. Ya no me reí. Ninguno de nosotros lo hizo. A la mañana siguiente, durante la clase de teoría táctica, me aseguré de sentarme lo suficientemente cerca para escuchar cuando la instructora Cira le preguntó a Lyra sobre su estilo de combate. Cira era una Centauri, todo tentáculos y curiosidad, y había estado analizando las imágenes de combate obsesivamente desde el día anterior. Su técnica, dijo Cira, su traductor transformando sus señales bioquímicas en el habla galáctica estándar. No coincide con ninguna forma de combate registrada en la base de datos del instituto. ¿Dónde se entrenó? Lyra se encogió de hombros. Ese pequeño movimiento de sus hombros que parecía contener conversaciones enteras. Mi abuela me enseñó. Ella aprendió de su abuelo. Él aprendió de sus maestros en la tierra antes del contacto. Y este estilo tiene un nombre. Varios, depende a quién le preguntes. Algunas personas lo llamaban artes marciales filipinas. Otros decían Kali, esgrima, arnis. Muchas variaciones, muchas escuelas, muchas discusiones sobre cómo llamarlo y quién lo hacía bien. Los tentáculos de Cira se retorcieron con confusión. Pero los humanos solo han sido parte de la coalición galáctica durante 70 ciclos. Antes del contacto, eran una especie preespacial inmersa en conflictos territoriales primitivos. Seguramente sus métodos de combate eran crudos, ineficientes, diseñados exclusivamente para su propia fisiología. La expresión de Lyra no cambió, pero algo parpadeó detrás de esos grandes ojos verdes. Algo que de repente me hizo recordar que los humanos habían pasado de conflictos territoriales primitivos a miembros de la coalición galáctica en solo 70 ciclos, lo que era básicamente de la noche a la mañana en cualquier línea temporal galáctica razonable. Los humanos se volvieron buenos matándose unos a otros, dijo Lyra en voz baja.
Realmente buenos. Miles de años de práctica. Cuando pasas tanto tiempo descubriendo cómo herir algo construido exactamente como tú, aprendes cosas. Desarrollas técnicas que funcionan independientemente del tamaño, la fuerza o el alcance. Te vuelves creativo. Pero el combate con cuchillo, insistió Cira, contra oponentes con ventajas físicas significativas. ¿Cómo? Al cuchillo no le importa lo grande que seas, dijo Lyra. Corta igual. La sangre fluye igual. Las arterias están básicamente en los mismos lugares en la mayoría de las especies bípedas. Y si sabes dónde cortar y cuándo, y cómo posicionarte para que no puedan golpearte mientras tú los cortas, entonces el tamaño se vuelve irrelevante. En realidad, se convierte en una desventaja. Objetivos más grandes, tiempo de respuesta más lento, más impulso que redirigir. Garabateé notas furiosamente. Esta no era la doctrina de combate estándar. La doctrina estándar enfatizaba aprovechar las ventajas físicas, usar una fuerza y un alcance superiores para dominar a los oponentes. La idea de que pudieras anular intencionalmente esas ventajas, que pudieras volverlas contra la persona que las usaba, eso era revolucionario o una locura, posiblemente ambas cosas. Durante las semanas siguientes, Lyra continuó dominando cada ejercicio de combate con armas blancas. Venció a oponentes que la superaban en 90 kilos. Venció a oponentes que tenían 4 brazos. Venció a oponentes que tenían placas de armadura natural y espinas venenosas y reflejos que la hacían parecer lenta en comparación. Nada de eso importó. Las técnicas de cuchillo que usaba parecían existir fuera de la causa y efecto normales. Ella estaría en una posición, su oponente atacaría, y luego de alguna manera ella estaría en otro lugar completamente, y su oponente estaría sangrando, o estaría sangrando si las hojas no estuvieran desafiladas, y los sensores no estuvieran simplemente marcando golpes fatales con pintura y sonidos de alarma. Las apuestas se detuvieron. Nadie quería apostar contra ella nunca más. La broma se convirtió en intentar adivinar qué tan rápido ganaría, no si ganaría. Entonces la noticia comenzó a extenderse por el instituto. Rumores, susurros, el tipo de chismes que se propagan entre cadetes a altas horas de la noche cuando las luces se apagan y los instructores no están escuchando. ¿Oíste? El comando envió solicitudes a 12 sistemas estelares diferentes preguntando sobre las técnicas de cuchillo humanas. Oí que el colectivo Centauri quiere prohibir a los humanos llevar cuchillos en zonas diplomáticas. Alguien me dijo que el ejército gorgiano revisó las imágenes de combate y declaró las técnicas ilegales para sus propias fuerzas. Dijo que violaba el código del guerrero. Me acerqué a Lyra una tarde en el comedor después de que la mayoría de los cadetes ya se habían ido. Estaba sentada sola como de costumbre, comiendo algún tipo de comida humana que parecía pasta de proteínas, pero supuestamente sabía mejor. ¿Es cierto?, le pregunté, deslizándome en el asiento frente a ella sin invitación. ¿Los rumores sobre tu lucha con cuchillo? Me miró con esos enormes ojos y dio otro bocado a su dudosa sustancia proteica. ¿Qué rumores? Que ha sido prohibida, que múltiples sistemas estelares han prohibido oficialmente tus técnicas en combate militar, que el Consejo Ético Galáctico está considerando clasificar el trabajo con cuchillo humano como arma prohibida. Lyra masticó pensativamente. Tragó, dejó su tenedor cuchara. No prohibida en todas partes, solo en 12 sistemas hasta ahora. ¿Por qué? Quiero decir, te he visto luchar. Eres increíble. ¿Pero por qué alguien prohibiría un estilo de lucha? Estamos entrenando para luchar contra devoradores, especies hostiles, amenazas existenciales a la coalición. ¿Por qué prohibirían algo efectivo? Porque no es deportivo, dijo simplemente. Porque no le da al oponente una oportunidad justa. Porque las técnicas se desarrollaron específicamente para permitir que los luchadores más débiles mataran a oponentes más fuertes de manera eficiente. Y eso incomoda mucho a muchas culturas guerreras. Han construido civilizaciones enteras alrededor de la idea de que los fuertes deben ganar, que la destreza física importa, que el honor y el coraje y la habilidad marcial determinan los resultados. Las técnicas de cuchillo de mi abuela dicen que todo eso es basura. Dicen que cualquiera con el entrenamiento adecuado puede matar a cualquiera, independientemente de su tamaño, fuerza o especie. Y a mucha gente esa idea le resulta realmente perturbadora. Consideré esto. Tu abuela suena aterradora. Por primera vez desde que la conocí, Lyra sonrió.
Una sonrisa real, no la expresión educada de cadete que usaba con los instructores. Medía 1,49 metros y pesaba 36 kilos cuando murió a los 92 años. Una vez desarmó a 7 luchadores de bar que se opusieron a que los humanos bebieran en su establecimiento. Puso a los 7 en el hospital con un cuchillo de mantequilla. ¿Un cuchillo de mantequilla? Estaba desayunando cuando empezó la pelea. Improvisó. Me reí, luego me detuve, recordando la primera vez que me había reído de Lyra. Pero ella seguía sonriendo. Así que quizás esta vez estaba bien. ¿Puedes enseñarme?, pregunté. Las palabras salieron antes de que las hubiera pensado realmente. Quiero decir, sé que no soy humano. Mi fisiología es diferente. Tengo 4 dedos en lugar de 5, y mis articulaciones se doblan en diferentes ángulos, pero tal vez. Sí, dijo Lyra, interrumpiendo mi divagación. Puedo enseñarte. En realidad, las técnicas funcionan mejor con diferentes fisiologías. Mi abuela decía que los principios fundamentales trascienden la biología. Ángulos, palanca, sincronización, posicionamiento, eso funciona igual tanto si tienes 2 brazos como 4, 5 dedos o 7. Al cuchillo no le importa. A la sangre no le importa. Y así comenzó. Lyra comenzó a enseñarme después de horas en una de las salas de entrenamiento auxiliares donde los sistemas de monitoreo eran menos completos y los instructores rara vez revisaban. Me enseñó a moverme, a leer la distribución del peso y el impulso de un oponente, a posicionarme donde los ataques no pudieran alcanzarme mientras mi hoja sí. Me enseñó que bloquear era para aficionados, que los verdaderos combatientes con cuchillo nunca dejaban de moverse, que el objetivo no era entablar un combate prolongado, sino terminar las peleas antes de que realmente comenzaran. Otros cadetes notaron mi mejora. Luego notaron dónde pasaba mis noches. Luego empezaron a hacer preguntas. En un mes, Lyra tenía 15 estudiantes. En 2 meses, 30. Al final de nuestro primer año en el instituto, casi la mitad de nuestra clase asistía a sus sesiones de entrenamiento no oficiales, incluido Groll, quien había pasado de reírse de ella a tratarla con el tipo de reverencia religiosa que los cruyanos solían reservar para los legendarios jefes de guerra. Los instructores lo notaron. Obviamente, no podían no notarlo cuando un tercio de sus cadetes de repente comenzaron a luchar con técnicas que no estaban en ninguna base de datos oficial. Pero no lo detuvieron. Si acaso, parecían fascinados. El comandante Brax asistió personalmente a varias sesiones, simplemente observando con sus ojos compuestos, siguiendo cada movimiento con precisión científica. Fue la instructora Cira quien finalmente hizo la pregunta que todos pensaban. Cadete Valerius, dijo durante una sesión, sus tentáculos dispuestos en una configuración que indicaba una profunda preocupación. Estas técnicas que enseñas son innegablemente efectivas, pero me inquietan. ¿Con qué propósito fueron desarrolladas originalmente? Los humanos crearon estos métodos antes del vuelo espacial, antes del contacto, antes de unirse a la coalición. ¿Por qué su especie necesitaba formas de matar oponentes sin importar el tamaño o la fuerza? ¿Para qué se estaban preparando? Lyra se detuvo a mitad de la demostración, el cuchillo de entrenamiento suelto en su agarre. A nuestro alrededor, 30 cadetes esperaban en silencio su respuesta. No nos estábamos preparando para nada, dijo Lyra en voz baja. Estábamos sobreviviendo. Los humanos somos cazadores por persistencia. Somos especialistas en resistencia, pero no somos los más grandes, ni los más fuertes, ni los más rápidos, ni los más peligrosos. Durante la mayor parte de nuestra evolución, fuimos presas. Primates de tamaño mediano en un mundo lleno de cosas con dientes más grandes, mandíbulas más fuertes, garras más afiladas, mejor armadura. Sobrevivimos siendo inteligentes, usando herramientas, desarrollando técnicas que permitían a los débiles matar a los fuertes. Porque si no lo hacíamos, moríamos. Estas técnicas de cuchillón no son una innovación militar avanzada. Son la desesperación refinada durante miles de años de prueba y error por personas que no podían permitirse perder peleas porque perder significaba morir o, peor aún, ver morir a su familia. La sala de entrenamiento permaneció en silencio por un largo momento. Luego Groll dijo con su voz profunda y retumbante, los humanos son aterradores. Lyra sonrió esa pequeña y triste sonrisa. Sí, lo somos. Pero ahora estamos de su lado,
así que eso es una buena noticia para ustedes. El entrenamiento continuó. Las semanas se convirtieron en meses. Nuestra clase avanzó a través del plan de estudios del instituto, aprendiendo tácticas y estrategia y operaciones de armas combinadas y todas las cosas que los soldados necesitan saber más allá de cómo clavar objetos afilados en los oponentes. Pero fue el trabajo con cuchillo lo que todos recordaron. El trabajo con cuchillo que convirtió a la frágil Lyra Valerius en una leyenda de la que los cadetes susurraban en voz baja. El trabajo con cuchillo que 12 sistemas estelares habían prohibido oficialmente porque hacía que sus élites guerreras se sintieran inadecuadas. El trabajo con cuchillo que había convertido a una chica que parecía que se rompería con una brisa ligera en la cadete más peligrosa del instituto. Estuve allí el día que todo cambió. El día que supimos exactamente por qué las técnicas de Lyra habían sido prohibidas. El día que descubrimos que la frágil y silenciosa Lyra Valerius, con sus grandes ojos verdes y su uniforme holgado, no solo era buena con un cuchillo. Era legendaria. Y las leyendas, aprendí, suelen ser aterradoras una vez que entiendes la verdadera historia detrás de ellas. Pero esa historia viene a continuación. Esa historia involucra sangre y malas decisiones y exactamente cuán efectivas son las técnicas de cuchillo humanas cuando las hojas dejan de ser romas para el entrenamiento y empiezan a estar muy, muy afiladas. Esa historia explica por qué 12 sistemas estelares prohibieron sus métodos y por qué otros 7 siguieron después. Esa historia es porque duermo con mi puerta cerrada, aunque Lyra Valerius es mi amiga y confío plenamente en ella. Porque algunos conocimientos, una vez aprendidos, no pueden desaprenderse. Algunas habilidades, una vez demostradas, no pueden olvidarse. Y algunas especies, una vez que realmente entiendes su historia, su evolución, su capacidad para la violencia creativa, nunca más pueden subestimarse. Los humanos parecían frágiles. Los humanos parecían débiles. Los humanos parecían la especie más nueva, más joven y menos peligrosa de la coalición galáctica. Lyra nos enseñó lo contrario. Y estoy eternamente agradecido de que los humanos hayan decidido ser nuestros aliados en lugar de nuestros enemigos. Los claxones de emergencia nos despertaron a las 3 horas, gritando por el dormitorio como animales heridos. Me sobresalté, mis corazones secundarios golpeando en mi cavidad torácica, ya extendiendo la mano hacia mi equipo antes de que mi cerebro procesara completamente lo que estaba sucediendo. Todos los cadetes reportarse a las estaciones de emergencia. Esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro. Groll se estrelló contra la mampara de mi litera, ya medio vestido, sus colmillos chasqueando nerviosamente. ¿Qué está pasando? ¿Estamos bajo ataque? Devoradores, gritó alguien desde el pasillo. Han violado el perímetro de defensa exterior. 3 naves, sus fuerzas terrestres han aterrizado. Se me cayó el estómago. Devoradores. El escenario de pesadilla de la coalición. Horrores insectoides que consumían todo lo orgánico a su paso, imposibles de negociar, casi imposibles de matar y absolutamente implacables una vez que se fijaban en un objetivo. Se suponía que el instituto era seguro, protegido por suficiente poder de fuego para arrasar una luna pequeña. Si los devoradores habían violado esas defensas, corrimos hacia nuestras estaciones de emergencia, uniéndonos a la avalancha de cadetes que se derramaba por los pasillos. Los instructores gritaban órdenes, dirigiendo el tráfico, su calma profesional apenas disimulando el terror subyacente. Porque todos sabían lo que los devoradores les hacían a los cadetes. Lo que les hacían a cualquiera que atrapaban. El comandante Brax interceptó nuestra unidad en el puesto de control de la armería. Sus placas de exoesqueleto se desplegaron en configuración de combate completa. Escuchen con atención. Una fuerza de asalto devoradora de aproximadamente 200 efectivos ha penetrado el sector 7. Las defensas automáticas están manteniendo los sectores del 1 al 6, pero el 7 está comprometido. Estamos evacuando al personal no combatiente a través de los túneles de emergencia. Todos los cadetes defenderán las rutas de evacuación hasta que los transportes salgan del planeta. Groll dijo, su voz más firme de lo que me sentía. ¿Qué pasa con las armas? Solo somos cadetes. No tenemos autorización para munición real. Las mandíbulas de Brax chasquearon en lo que pudo haber sido humor negro. Autorización concedida. Ahora son soldados. Felicidades por su ascenso de campo. Intenten no morir estúpidamente. Las puertas de la armería se abrieron, revelando estantes con armas reales.
No equipo de entrenamiento, no equipo de simulación, sino rifles de plasma reales. Lanzadores de proyectiles reales, explosivos reales y cuchillos reales. Cuchillos de combate. 30 centímetros de acero plegado con bordes lo suficientemente afilados como para dividir moléculas. Agarré un rifle, revisé la carga, cargué celdas adicionales en mi arnés. A mi lado, Lyra realizó los mismos movimientos con eficiencia practicada, sus pequeñas manos revisando armas con la confianza de alguien que había hecho esto 1000 veces. Excepto que no lo había hecho. Ninguno de nosotros lo había hecho. Éramos cadetes, estudiantes. Practicábamos la guerra. No la luchábamos, hasta ahora. Nuestra unidad se desplegó en la cruce de corredores Delta 7, una intersección amplia donde convergían 3 rutas de evacuación. Buena posición defensiva, múltiples líneas de visión, mucha cobertura. La instructora Cira nos posicionó eficientemente, su mente táctica anulando su habitual curiosidad científica. Mantengan este cruce. Nada pasará. El personal médico está moviendo a los heridos por el corredor C. Los civiles están usando los corredores A y B. Aguanten hasta que todos despejen. Entendido. Entendido, instructora. Buena suerte, cadetes. Hagan que sus familias se sientan orgullosas. Luego se fue, dejándonos a 30 estudiantes aterrorizados solos con armas y órdenes, y el sonido distante de algo gritando mientras moría en algún lugar más profundo del complejo del instituto. Esperamos. Los minutos se sintieron como horas. Mi corazón primario latía con fuerza mientras mi corazón secundario intentaba mantener un ritmo constante. Alguien detrás de mí estaba rezando en su idioma nativo. Alguien más lloraba en silencio. Groll estaba a mi lado, agarrando su rifle tan fuerte que sus nudillos se habían puesto pálidos. Lyra se agachó cerca del frente, con su rifle a un lado, ambas manos sosteniendo cuchillos de combate. Ahora reales, afilados. Las hojas de entrenamiento romas reemplazadas por herramientas de matanza honestas. Lyra, sí sé. ¿Qué estás haciendo? Usa el rifle. Eres buena con los cuchillos, pero los devoradores tienen armadura. Tienen alcance. No puedes simplemente. Me miró con esos enormes ojos verdes. Y dejé de hablar porque su expresión había cambiado. La cadete silenciosa que tropezaba con sus propios pies se había ido. Lo que me miraba era otra cosa completamente, algo concentrado, algo peligroso. Los rifles se atascan, dijo simplemente. Los rifles se quedan sin munición. Los rifles necesitan líneas de visión y distancia. Los cuchillos siempre funcionan. Los gritos se hicieron más fuertes, más cercanos. No gritos humanos, nada que debiera ser capaz de producir sonido. El castañeteo, el clic, el chillido de los devoradores comunicándose, coordinando, cazando. Dobló la esquina como una pesadilla viviente. 10 de ellos, cada uno de 2,5 metros de quitina blindada y extremidades afiladas como cuchillas, moviéndose con esa horrible velocidad espasmódica que lograban las especies insectoides. Sus ojos compuestos reflejaban las luces de nuestra posición en patrones fractales. Sus mandíbulas chasqueaban y goteaban enzimas digestivas que siseaban al tocar el suelo. ¡Fuego!, gritó alguien, y el corredor estalló con plasma y balas. 2 devoradores cayeron inmediatamente, sus caparazones destrozados por el fuego concentrado. 3 más se tambalearon, heridos, pero avanzando. El resto se dispersó, usando las paredes y el techo del corredor con igual facilidad, viniendo hacia nosotros desde todos los ángulos simultáneamente. El rifle de Groll se sobrecalentó. Lo tiró, agarró su arma de mano y siguió disparando. A su lado, otro cadete se congeló por completo, paralizado por el terror. Un devorador saltó del techo, sus 8 extremidades extendidas, sus mandíbulas abiertas lo suficiente como para morder a alguien por la mitad. Lyra se movió. No corrió hacia él. Correr sería demasiado lento. En cambio, hizo esa cosa, ese movimiento fluido imposible donde estaba en un lugar y luego no estaba, y el ataque del devorador pasó por el espacio vacío mientras el cuchillo de Lyra encontraba la brecha entre las placas del caparazón en su garganta. La sangre verde brotó. El devorador chilló, pataleó, murió. Otro vino hacia ella por un lado. Ella se agachó,
La misma técnica que había usado contra Zarkon, y su segundo cuchillo le abrió el vientre desde el tórax hasta el abdomen. Colapsó en un montón de extremidades temblorosas y fluidos que se filtraban. Entonces las cosas se volvieron caóticas. Más devoradores se derramaron en el cruce. Demasiados. Disparamos hasta que los cañones brillaron al rojo vivo, hasta que las celdas de munición se agotaron, hasta que los rifles se atascaron por el sobrecalentamiento. Los cadetes retrocedieron, reagrupándose, formando una línea defensiva más estrecha. Alguien gritaba órdenes, pero no podía oírlas por el fuego de las armas y los chillidos de los devoradores y el latido de mi propia sangre en mis oídos. Un devorador rompió nuestra línea, dirigiéndose directamente al corredor de evacuación donde todavía se movían los heridos. Groll se lanzó contra él, tratando de derribar algo que lo superaba en 130 kilos. Cayeron juntos, rodando, las extremidades del devorador cortando, la armadura de Groll partiéndose, la sangre salpicando. Lyra estuvo allí antes de que yo pudiera procesar lo que estaba sucediendo. Su cuchillo encontró el grupo de ojos del devorador, el punto débil que el ataque de Groll había expuesto. Clavó la hoja profundamente, giró, retiró, y el devorador dejó de moverse. «Atrápanlo», gritó, ya girando hacia la siguiente amenaza. Agarré a Groll, lo arrastré detrás de nuestra línea defensiva. Su armadura estaba hecha jirones. La sangre brotaba de una docena de cortes, pero estaba vivo. A duras penas. Los devoradores seguían llegando. Nosotros seguíamos luchando. Los cadetes murieron. Vi a Rix, el Sefrán con el que había entrenado el primer día, ser arrastrado por un grupo de 3 devoradores que lo destrozaron antes de que nadie pudiera reaccionar. Vi a una instructora que no conocía cargar contra la masa con nada más que un cuchillo de combate y furia, llevándose a 2 devoradores con ella antes de que el tercero acabara con ella. Vi coraje y terror y desesperación y violencia más allá de todo lo que nuestro entrenamiento nos había preparado. Y vi a Lyra Valerius convertirse en algo de una pesadilla. Se movía entre los devoradores como si fueran maniquíes de entrenamiento. Cada movimiento preciso, eficiente, letal. Ningún movimiento desperdiciado, ninguna duda, ningún miedo, solo violencia mecánica fría entregada con precisión quirúrgica. Sus cuchillos encontraban articulaciones, ojos, grupos nerviosos, los pequeños huecos donde ni siquiera la armadura del devorador podía proteger órganos vitales. No luchaba contra ellos. Los eliminaba. Hacía que dejaran de funcionar con la misma eficiencia casual que la mayoría de la gente usa para eliminar archivos. Un devorador se lanzó hacia ella con esas horribles mandíbulas bien abiertas. Ella se metió dentro de su alcance. Ambos cuchillos moviéndose en patrones cruzados demasiado rápido para seguir. Y de repente le faltaban 3 extremidades y la mayor parte de su cabeza. Otro intentó agarrarla por detrás. Ella giró, se dejó caer, se levantó, y le faltaba todo debajo de su caparazón. Cuando terminó, un tercer devorador realmente logró un golpe. Una extremidad afilada le hizo un corte en el hombro que debería haberle arrancado el brazo. Ella simplemente cambió el peso, redirigió el impulso del ataque en un lanzamiento que envió al devorador a estrellarse contra 2 de sus compañeros, y luego los 3 estaban muertos antes de que pudieran desenredarse. No era humano. No podía ser humano. Ninguna especie debería ser capaz de moverse así, pensar así, matar así con una ausencia tan absoluta de remordimiento o vacilación. Pero era humana. Esa era la parte aterradora. Era exactamente humana. Esto era lo que los humanos hacían cuando los acorralabas. Esto era lo que miles de años de ser una especie presa habían creado. No solo las técnicas, sino la psicología. El frío cálculo que decía que la supervivencia importaba más que el honor, más que el deporte, más que darles a los oponentes oportunidades justas. Al cuchillo no le importa lo grande que seas. Eso había dicho ella. Lo entendí. Ahora, al cuchillo tampoco le importa lo blindado que estés, cuántas extremidades tengas, qué tan rápido te muevas, qué tan aterrador te veas. Al cuchillo solo le importa encontrar los lugares donde sangras y abrirlos eficientemente. Y Lyra sabía dónde sangraba todo. La batalla duró quizás 20 minutos. Se sintieron como horas. Cuando las torretas de defensa automáticas finalmente volvieron a funcionar y comenzaron a destrozar a los devoradores restantes con plasma pesado sostenido, nos quedaban 14 cadetes de 30. La mayoría estaban heridos.
2 estaban en estado crítico. Groll estaba inconsciente, pero estable. Tenía cortes y quemaduras y no podía recordar cómo me había hecho la mayoría de ellos. Lyra estaba de pie en el centro del cruce, cubierta de sangre verde y algo de sangre morada que podría haber sido la suya, ambos cuchillos aún listos, su pecho agitándose por el esfuerzo. A su alrededor yacían 17 devoradores muertos. 17, de una pequeña cadete humana con 2 cuchillos y un entrenamiento que 12 sistemas estelares habían prohibido porque era demasiado efectivo. El comandante Brax llegó con refuerzos justo cuando los equipos médicos se apresuraban a ayudar a los heridos. Contempló la escena, los cuerpos, los supervivientes, la pura carnicería. Sus ojos compuestos se fijaron en Lyra. Cadete Valerios, informe. 17 bajas confirmadas, comandante. Usé armas blancas después de la falla del rifle. No hay bajas civiles que hayan llegado a esta posición. Rutas de evacuación mantenidas. 17, repitió Brax lentamente. ¿Con cuchillos? Sí, comandante. ¿Entiende que esto será documentado, analizado? El comando revisará las imágenes de seguridad. Sí, comandante. ¿Entiende que esto puede resultar en que sistemas estelares adicionales prohíban sus técnicas? El colectivo devorador tiene observadores en toda la coalición. Verán lo que hizo. Lo reportarán. Habrá consecuencias diplomáticas. La expresión de Lyra no cambió. Con todo respeto, comandante, no me importa. Hice lo que me entrenaron para hacer. Protegí a mi unidad. Mantuvimos la línea. Si la gente quiere prohibir los métodos que mantuvieron vivos a 14 cadetes esta noche, esa es su elección. Pero no me disculparé por sobrevivir, y no me disculparé por asegurarme de que mis amigos también sobrevivieran. Las mandíbulas de Brax chasquearon en lo que pudo haber sido aprobación. Nadie le pide que se disculpe, cadete. Simplemente me aseguro de que comprenda las ramificaciones. Se ha convertido en algo que la galaxia teme. Un humano con habilidades de cuchillo, imparable en combate cuerpo a cuerpo, letal sin importar las ventajas del oponente. Ustedes, a partir de este momento, más peligrosa que la mayoría de los guerreros de élite de otras especies. ¿Cómo se siente eso? Lyra finalmente bajó sus cuchillos. Sus manos temblaban ahora. La descarga de adrenalina golpeaba fuerte. Aterrador, comandante. Se siente absolutamente aterrador. Bien. El miedo es sabiduría. Abrácelo. Brax se volvió para dirigirse a todos nosotros. Ustedes, cadetes, actuaron con honor esta noche. Resistieron contra probabilidades imposibles. Salvaron cientos de vidas. Ya no son estudiantes. Son soldados. Bienvenidos a la guerra. Los equipos médicos se llevaron a Groll y los otros casos críticos. Los ingenieros aseguraron el corredor. Los equipos de limpieza comenzaron el sombrío trabajo de documentar y retirar los cuerpos. Tropezamos de regreso a los dormitorios, demasiado exhaustos y traumatizados para procesar lo que acababa de suceder. Encontré a Lyra en las duchas una hora después, todavía con su armadura, sentada bajo el agua fría con las rodillas pegadas al pecho. La sangre morada había sido suya. Una herida profunda en el hombro. Los equipos médicos la habían sellado, pero la cicatriz sería permanente. Me senté a su lado, sin importarme mojarme. Nos salvaste. Lo sabes, ¿verdad? Sin ti, todos estaríamos muertos. Maté a 17 seres sintientes, dijo en voz baja. Eran devoradores, especies hostiles, amenazas existenciales, pero estaban vivos y yo los hice no estar vivos. Y lo hice de manera eficiente y precisa, y no sentí nada mientras lo hacía. ¿Qué tipo de persona me convierte eso? Una soldado, dije. Una protectora, una humana haciendo lo que los humanos mejor saben hacer, que es sobrevivir contra probabilidades abrumadoras. Mi abuela me contó historias, dijo Lyra, su voz apenas audible sobre el agua. Sobre guerras en la tierra antes del contacto, sobre soldados que volvían a casa y no podían dormir porque recordaban cada rostro, cada persona que mataron, cada momento. Dijo que las técnicas de cuchillo eran efectivas, pero que tenían un costo. Te acercas mucho a la gente cuando los matas con cuchillos. Ves sus ojos. Sientes su último aliento.
Es íntimo de una manera que dispararle a alguien desde la distancia no lo es. Dijo que aprender las técnicas significaba aceptar ese costo. Pensé que lo entendía. No lo hice. No tuve palabras para eso. No tuve sabiduría ni consuelo ni filosofía que pudiera ayudar. Así que simplemente me senté con ella bajo el agua fría hasta que el temblor se detuvo y el sol comenzó a salir afuera. El instituto celebró un servicio conmemorativo 3 días después. 16 cadetes y 4 instructores fueron honrados por su sacrificio. Grohl se recuperó lo suficiente como para asistir, su brazo derecho en una manga de regeneración, sus colmillos limados donde uno se había roto durante la pelea. Luego el comando celebró una ceremonia diferente. Privada, pequeña, solo los supervivientes del cruce Delta 7 y varios oficiales de la coalición con uniformes elegantes y demasiadas medallas. Nos dieron condecoraciones, medallas al valor, por resistir bajo fuego, por prevenir bajas civiles, reconocimiento militar estándar. Luego le dieron al IRA algo más. Un documento sellado con marcas de clasificación que leyó mientras todos observaban. Su rostro se puso pálido. Miró a los oficiales de la coalición. ¿Es esto una broma? No es una broma, cadete Valerius. Con efecto inmediato, sus técnicas de cuchillo se clasifican como métodos de combate prohibidos bajo el Código Militar de la Coalición, sección 742. No podrán enseñarse a ninguna especie que no sea humana sin autorización expresa del comando. La demostración pública está prohibida. La documentación escrita debe guardarse en bases de datos clasificadas. Estamos informando a 19 sistemas estelares de esta decisión, lo que eleva la prohibición total a 31 sistemas. Están prohibiendo lo que nos mantuvo vivos, dijo Lyra, su voz temblaba de ira. Están prohibiendo los métodos que salvaron a 14 cadetes, ¿por qué? ¿Porque son demasiado efectivos? ¿Porque hacen que sus élites guerreras se sientan inadecuadas? El oficial, un almirante Centauri cuyos tentáculos estaban dispuestos en una configuración diplomática formal, respondió con calma. Estamos restringiendo métodos que socavan fundamentalmente el tejido social de múltiples especies de la coalición. Las culturas guerreras no pueden funcionar si cualquiera con el entrenamiento adecuado de cuchillo puede matar a sus campeones. Las sociedades basadas en el honor no pueden mantener la estabilidad si la victoria es para quien entrena más duro en lugar de para quien es físicamente superior. Usted demostró que un humano de 40 kilos con cuchillos es más letal que los devoradores blindados. ¿Comprende lo desestabilizador que es ese conocimiento? Lo entiendo perfectamente, dijo Lyra. Entiendo que prefieren mantener jerarquías cómodas antes que adaptarse a métodos de combate efectivos. Entiendo que prefieren preservar tradiciones culturales antes que salvar vidas. Entiendo que la coalición valora la política sobre la supervivencia práctica. Eso no es. Es exactamente eso, la voz de Lyra cortó la protesta del oficial como sus cuchillos cortaban la armadura. Vieron las imágenes. Saben lo que pasó. Saben que esas técnicas funcionan. Y las prohíben de todos modos porque son inconvenientes. Porque desafían suposiciones. Porque significan que los humanos, los miembros más nuevos y supuestamente más débiles de la coalición, tienen algo valioso que incomoda a las especies más antiguas. Los tentáculos del almirante se crisparon de irritación. ¿Se está excediendo, cadete? Con todo respeto, almirante, no me importa. Estoy excediéndome de la misma manera que me excedí cuando maté a 17 devoradores con técnicas prohibidas. Juzgue en consejo de guerra si quiere, pero esas técnicas existen. Funcionan y otros humanos las conocen. Puede prohibirlas en 31 sistemas estelares o 301, pero no puede hacer que desaparezcan. Son parte de nuestra historia, nuestra cultura, nuestra estrategia de supervivencia. Y si esta guerra empeora, si los devoradores siguen avanzando en el espacio de la coalición, necesitarán todas las ventajas que puedan obtener, incluidas las que les incomodan. El silencio llenó la habitación. Los oficiales intercambiaron miradas, tentáculos y antenas, y otros lenguajes corporales específicos de cada especie comunicaban cosas que no podía leer. Finalmente, Brax habló. La cadete Valerius tiene razón. Necesitamos todas las ventajas. Sin embargo, la política de la coalición no puede ignorarse. El compromiso es necesario. Se volvió para mirar directamente a Lyra. La prohibición permanece públicamente, oficialmente. Sin embargo,
Se le permitirá continuar entrenando a quienes considere dignos bajo condiciones clasificadas en lugares seguros, creando una unidad especializada. Combatientes humanos con cuchillos y otras especies seleccionadas. Despliegue solo en situaciones críticas. Completa confidencialidad operativa. El comando reconoce el valor de sus métodos, incluso si no podemos reconocerlos abiertamente. Quiere que entrene asesinos, dijo Lyra secamente. Queremos que entrene soldados que puedan lograr lo que usted logró. La guerra está escalando. Los devoradores se están adaptando. Necesitamos especialistas. ¿Aceptará esta asignación? Lyra nos miró, a sus compañeros supervivientes, a los cadetes que había salvado. Luego volvió a mirar a Brax y a los oficiales reunidos. Con una condición. Todos a los que entrene recibirán información completa. Conocerán el costo psicológico, el peso moral, lo que significa matar a alguien lo suficientemente cerca como para sentir su latido. Sin mentiras, sin propaganda, solo la verdad. Ellos eligen esto sabiendo exactamente lo que están eligiendo. De acuerdo, dijo Brax de inmediato. Entonces acepto. Eso fue hace 3 años. Me quedé con la unidad de Lyra. También Groll. También la mayoría de los supervivientes del cruce Delta 7. Aprendimos las técnicas de su abuela, las adaptamos a nuestras diferentes fisiologías, practicamos hasta que los movimientos se volvieron instinto. Nos hemos desplegado 17 veces desde entonces, siempre clasificado, siempre situaciones críticas, siempre volviendo a casa cuando las fuerzas convencionales decían que era imposible. La prohibición ahora se extiende a 47 sistemas estelares. Los devoradores aparentemente han puesto una recompensa específica por los especialistas humanos en cuchillos. Los incidentes diplomáticos ocurren regularmente. No nos importa. Porque esto es lo que aprendí de Lyra Valerius, la cadete frágil que resultó ser la soldado más peligrosa de la coalición. Los humanos sobrevivieron siendo adaptables, inteligentes y absolutamente implacables cuando se vieron amenazados. Tomaron su propia fragilidad y la convirtieron en una ventaja. Desarrollaron técnicas que funcionaban independientemente de las desventajas físicas. Refinaron la violencia hasta convertirla en una forma de arte porque tenían que hacerlo, porque fallar significaba la extinción. Y cuando se unieron a la coalición galáctica, trajeron todo ese conocimiento acumulado, todas esas estrategias de supervivencia aprendidas con esfuerzo, toda esa letalidad creativa y la ofrecieron como un regalo. Algunas especies rechazaron ese regalo, lo llamaron deshonroso, antideportivo, injusto. Esas especies no entienden lo que los humanos entienden instintivamente. La supervivencia no se trata de honor. No se trata de peleas justas o oportunidades deportivas. Se trata de estar vivo cuando termina la pelea. Se trata de proteger a las personas que importan. Se trata de hacer lo que sea que funcione, lo que sea que salve vidas, lo que sea que cumpla el trabajo. Las técnicas de cuchillo de Lyra fueron prohibidas porque funcionan demasiado bien, porque amenazaban suposiciones cómodas sobre la fuerza, el poder y la destreza marcial. Pero todavía están aquí, todavía se enseñan, todavía se usan, todavía salvan vidas en corredores oscuros y batallas desesperadas donde la sabiduría convencional falla. Y cada vez que algún dignatario se queja de los métodos de combate humanos, cada vez que otro sistema estelar nos agrega a su lista de técnicas prohibidas, cada vez que los políticos discuten sobre sensibilidad cultural y tradiciones guerreras, recuerdo 17 devoradores muertos y 14 cadetes vivos. Recuerdo a una chica de 40 kilos con enormes ojos verdes que se movía como humo y mataba como un rayo. Recuerdo haber aprendido que las armas más peligrosas no son las más grandes, ni las más llamativas, ni las más avanzadas tecnológicamente. A veces, el arma más peligrosa es simplemente un filo afilado en manos hábiles, empuñado por alguien que entiende que la supervivencia importa más que el orgullo. Que proteger a los demás importa más que la gloria personal. Que hacer lo que funciona importa más que hacer lo que es cómodo. Dijeron que era solo una cadete frágil. Tenían razón en la parte de cadete. Estaban catastróficamente equivocados en todo lo demás. Y estoy agradecido cada día de que los humanos decidieran ser nuestros amigos en lugar de nuestros enemigos. Porque si hay algo más aterrador que un humano con un cuchillo, es una especie entera de humanos que pasaron miles de años perfeccionando el arte de convertir las desventajas físicas en ventajas letales. Lyra Valerius me enseñó esa lección. Nunca la olvidaré.